empieza? 2:10, pero pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice, y conociendo luego Yeshua en su espíritu, Sí. que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Ah, esa era la tarea. ¿Qué es más fácil? ¿Ha posibilidad para perdonar? ¿Ha podido encomendar a alguien a perdonar pecados, transgresiones? Lo leímos de una vez, creo que ese día, ¿sí o no? ¿Quién? ¿El ángel de quién? De Hashem. ¿Dónde les dijo eso? Él no perdonará. Hechos 23, ¿Qué dice? ¿Shemot qué es, Marcelo? 23, 20. Shemot 23:20, Éxodo 23:20. Si es verdad que se podía o no podía perdonar pecados, y ya si hubo alguien que tuviera esa potestad. Shemot 23:20, ¿correcto? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, Sí. para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Sí, Ese es el 20, ¿sigo? sí. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti Sí. y te llevará a la tierra del amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo y el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Bueno, entonces, ¿dónde dice que él no perdonará? En el 21 dice: cuídate de su presencia y decirle, no te contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. ¿Sí? Va a leer el 20, de acuerdo a esta Torah. He aquí yo envío, todos están conmigo en Shemot 23:20, ¿cierto? Dice: he aquí yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Cuídate ante su presencia y obedécele, no te rebeles contra él. Y miren que dice que no te rebeles contra el Eterno, sino contra él. Dice esta traducción: no te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. Empero si escuchares su voz e hicieres todo lo que yo digo, hostigaré a tus enemigos y hostilizaré a tus adversarios, puesto que va a ir mi emisario delante de ti y te traerá hacia el Emori, el Hiti, el Perizi, el Kenani, y el Ivi, el Isubi, y los aniquilaré. Estoy hablando en hebreo. No te prosternes ante sus dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él dice: no te rebeles contra quién, contra el Malak. Dice: él no perdonará vuestras qué. Porque dice: no te rebeles. Hay algo que llama la atención, y es que dice: obedecen en todo. No te rebeles contra él, ¿cierto? Y la única palabra, las pocas palabras que usted encuentra del 21 hasta el 28 es tus transgresiones en esta Torah, está en plural. Las demás son singulares. ¿Sí me entienden? No dice: no perdonará su transgresión o su pecado. ¿Cierto? 20. He aquí yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Cuídate ante su presencia y obedécele, no te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras, plural, transgresiones, ya que mi nombre está en él. Empero si escuchares su voz e hicieres todo lo que yo te digo, hostigará a tus enemigos. No solamente iba
tenía la facultad, o el ser humano, de una transgresión, sino transgresiones. Transgresiones. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Entonces él no perdona, dice no te rebeles contra él, no dice que no te rebeles contra el Eterno. Y él le hace la alusión, no te rebeles con él porque él tiene ¿qué? Mi nombre. ¿Se acuerda que dijo el Padre Eterno la vez que la presencia divina descendió sobre ellos? ¿Y eso? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A él qué? ¿Y por qué? Oír. Porque él es como dice el Salmo, él es la voz de Hashem. Él es el medio. Dime. Él es el medio para que Sí, Hashem entre. y hay un salmo que él es la voz de Hashem, así como él es la diestra de su poder. Sigamos entonces. ¿Qué más encontramos sobre el perdón de pecados y perdón de transgresiones? ¿Qué es más fácil? Decirte levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Qué opina Beatriz? Señor. ¿Y qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida tomando su lecho. Volvamos nuevamente al texto de arriba. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos, dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Yeshua en su espíritu que cavilaban de esta manera entre sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ustedes leyeron este pasaje nosotros, muchachos, Matillahu 9:1 al 8, sí. Entonces entrando Yeshua, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sí. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y aconteció y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué había dado qué? Tal potestad a los hombres. Léelo en Lucas, en Gilel 5, 17, 26. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Adón estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho,
poniéndole en medio delante de Yeshua. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Elohim? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: Eso es una cavilación que hacen los escribas y fariseos, ¿cierto? Pero que nos enseñaron a nosotros en el cristianismo, como la interpretación en ese pedazo, ¿cierto? El escriba y fariseo dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Entonces yo, en la filosofía griega, 1 por 3, 3, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Jesucristo es Dios. Sí, porque el texto me parece que me llevará hacia eso. Eso dice el escriba y fariseo: solamente Dios puede perdonar pecados. Y pues ya vimos que no. Sí. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice que el Hijo del hombre, o sea, destaca quién es él. O sea, él destaca que es quién, no es Dios. Él no está diciendo yo soy Dios, yo puedo perdonar pecados. No, digo, yo soy el Hijo del hombre. ¿Para que qué cosa? Para que sepáis. El hombre tiene potestad en la tierra. Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra. Y lo limita, ¿no? En la tierra. Solo aquí. En la tierra. ¿Solamente en dónde? En la tierra. Tiene potestad en la tierra. Para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Elohim. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Elohim, y llenos de temor decían. Denme un segundo, que es que leíste un poquitico muy rápido, y en el texto que quedamos, solamente el Hijo del Hombre es durito. Okay. Duro. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Correcto. Bueno, listo. Ahora, vamos a poner un momentico, ustedes que son genios del sacerdocio levita. Si yo voy en el sacerdocio levita, ¿quién establece si lo que yo hice fue una transgresión o no fue una transgresión? Dice, lo llevaráis al sacerdote, ¿sí o no? ¿Quién declaraba, por ejemplo, al leproso limpio? El sacerdote. Eso fue una potestad que se le dio a él, por ser ¿qué? Sacerdote. Puede decir, esto es limpio, esto no es limpio. Si yo llevaba mi sacrificio, él tenía ¿qué cosa? La capacidad de decir, ¿sirve o no sirve lo que tú traes? ¿Cierto? Él tenía esa capacidad para decir, lo que tú traes es o no es. ¿Cierto? Él tenía esa potestad de poner un chulito o de poner una crucecita. Es un privilegio que tiene el sacerdote. Correcto. Como el privilegio que tiene Jesús en este contexto. Vamos hacia ese punto. Entonces, ¿cuál era el privilegio que tenía Yeshua? Siendo sacerdote según el orden que se perdonar pecados en la tierra. En la tierra, dice, en la tierra. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Pues dice, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras ofensas. ¿Qué más vieron ustedes en el relato que diferencia en los tres, en Gilel, en Marcos? ¿Qué más ven? Que en las tres Yeshua ve la fe de ellos, la acción que ellos están haciendo. La cavilación de los escribas y los estrictamente de quién, de los escribas. ¿Y quién más? ¿Qué más ven ustedes en común o no en común? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate? ¿Qué creen? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate?
Pues levántate. levántate, Claro. levántate. Porque solamente eso de Sí. perdonar pecados. Pues eso no Solamente puede para ser. que el Hijo del Hombre, miren que a ningún otro le fue dado eso, para que sepáis que al Hijo del Hombre le fue dada la potestad en la tierra, a nadie más, al Hijo del Hombre. Lo mismo que al Malak, al ángel de Hashem. A él obedeceréis, ¿cierto? Él no perdonará vuestras, ¿qué? Vuestras transgresiones. Es el mismo, ¿no? El ángel de... Él mismo, sí. Ese sí no es cuenta adventista ni los Sí, es testigos. el mismo. Sí, es el mismo. Sí. No, Néstor, ¿cómo es que se llama? Estoy pensando, pues, de por sí la única persona que va a tener como esa potestad de perdonarnos, eso va a ser Yeshua, porque de por sí eres el que va a pagar por todas las transgresiones que vamos a hacer, ¿no? Pago, diría yo. Bueno, pagó, y ya, o sea, es el que pagó por las transgresiones que, entonces, es como lo más lógico. Pues sí, a los sacerdotes se les dio cierta potestad, pero la potestad de ellos era muy limitada. Sí, Él le porque podría decir, está absuelto, pero para usted poder estar absuelto tenía que ser, por ejemplo, lo de la tercera, usted tenía que llevar cierto tipo de ritual. Y aparte de eso también iba de parte de usted, mirar a ver qué fue lo que hizo mal, porque tengo esta enfermedad encima. Pero aquí el Señor no miró qué había hecho mal, porque cuando liberaba un demonio, no se ponían en la introspección, bueno, venga, me encierro a ver 7 días, a ver qué fue lo que hice mal, qué es lo que voy a hacer, sino que de una lo hacía, era como más de momento. Entonces, tiene como más lógica de que sea, pues, Yeshua quien tenga la potestad de perdonar nuestros pecados, ya que, pues, Él es el medio por el que se van a pagar, por el que se pagaron todos. Yo diría más bien que él entiende el por qué perdonar los pecados, porque realmente, ¿quién colocó la propiciación por nuestros pecados? El Padre, ¿cierto? Colocó a Yeshua como el sacrificio. ¿Sí? Sí, ¿Sí me entiendes? sí, señor. Sino que él entiende el tipo de transgresión que yo haya cometido, porque no tenemos un sacerdote que no tiene de qué compadecerse. Ya lo buscaron, sí. Un sacerdote que haya que compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, pero que no pecó, pero que fue tentado. Dice, él tiene cómo compadecerse, es decir, ponerse en mi sitio, porque quien fue tentado en todo. Ahí es donde sale que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es que Yeshua siendo Dios fue tentado? Hebreos 4:15. Léelo, por favor, durito. Hebreos ¿Hebreos qué? 4:15. No es denso, pero el hecho que Él me perdone los pecados no me hace vivir a mí de no pagar por ese pecado. ¿Me hago entender? Ah, no. O sea, no me hace Y- libre y el- de y la el- disciplina, llamémoslo así. Ah, sí, bueno, esa es otra cosa no que es Dios vivo. Pero otra cosa es esta, Juan Pablo, por ejemplo, acuérdense de esto. La mujer que fue sorprendida, entre comillas, en adulterio, le fue llevada a él, ¿cierto? Y dijo, yo tampoco te juzgo. No le está diciendo que yo te perdono. Yo no te juzgo, que es diferente a yo no te perdono. O yo no perdono tu pecado, no. Porque, y sin embargo le dice, vete y que no peques más, no transgredas la ley. Pero no la perdonó. No Cuidado tenía con tampoco eso. cómo juzgar. ¿Cómo? Es diferente. Que eso es. pues, Pero si le dice vete y no peques más. O sea, le está diciendo, Igual sabía que sabía había que lo pecado. hizo, sabía que Sí, pero no tenía como Mira, omitir poner la firma. 6:26 y firmo para que la. pero él sí sabía Ah, sí, que sí, ella había sí, cometido sí, el sí, delito. Mira también ese que también. Por eso Sin dice, duda. vete y no peques. No pequeño. Sin duda él sabía la transgresión que había cometido, pero no tenía cómo juzgar. Siendo supuestamente O Dios. sea, cumpliendo las leyes de la Torah. Sí. Pero llega hasta el fin. Es decir, él no está omitiendo por lo que la trajeron. Lo que pasa es que como juez no hay las pruebas suficientes para juzgarlo. Pero que él sabe realmente que lo hizo, sí. Digo que le hizo vete no peques más. Sí, es cierto. Ahora, una cosa es que Yeshua perdone transgresiones y otra cosa es que yo le pida a él que me perdone. Es diferente. La mujer adúltera no le dijo a Yeshua, perdóname. No. Y el paralítico tampoco iba pidiendo perdón y lo ganaran por ahí, lo llevaban y lo ganaran. Tal cual. Sí es la diferencia. Una cosa es que el paralítico le había dicho ya pues acostado ahí, perdóname. Como tú eres Dios. No. Sí, me hacen entender. Una cosa es que él perdone y dentro del perdón que Yeshua está omitiendo está. Entonces él no dice que perdono, porque el juez a mí no me perdona. Porque el que me juzga, ¿quién es? La ley.
Yo puedo ir de juez, perdóneme, señora agente de tránsito, y decir, no, porque usted le pasó aquí el semáforo en rojo. El man le va a decir, yo le perdono, pero toca poner el comparendo, ¿sí o no? No lo vuelva a hacer para que tiene su comparente. Exacto. No lo dejo hacer. Sí. Es algo así como cuando la mamá lo disciplinado, ¿no? Pero lo ejecuta, ¿sí o no? Mientras que Jesús así enseña, Padre, perdona nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Él te enseña eso, que al Padre le pedimos perdón. Y sin embargo, él jueza justicia, como lo repito. ¿Hará el hombre males y cosechará bienes? No, nada. ¿Dará el eterno inocente por inocente al impío? Creo que dice el texto. Tampoco. Sigamos. 13. Volvió a salir al mar Sí. y toda la gente venía a él y les enseñaba. Sí. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, discúlpeme. El 14, nuevamente, el 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Sigo? Sí, bueno. Aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yeshua Aconteció que estando Jesús, ¿cierto? A la mesa. en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Con quién sentaba Jesús? Con Publicanos pecadores. y transgresores de la ley. Ah. ¿Cierto? Publicanos y transgresores se sentaban, no había problema. Pues solamente para dentro del judaísmo, ¿cómo sería eso? Fatal, ¿no? Uy, sí, una falta gravísima. O sea, que uno llegue y pasa y... Hasta hoy en día es fatal. Todavía sí. Sí. Si viene un judío sentado con otra persona que no sea practicante, Sí, o si es ortodoxo, ¿no? sí, señor. Entonces, imagina usted la impresión en un momento, ver a un judío que externamente también se hacía sentir como judío por su vestuario y lo ven. Entonces, aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos, ¿se acuerdan la fama de los publicanos, no? Ujú. Y pecadores, transgresores de la ley, estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus seguidores, sus talmidín, sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer, se intensificó la cuestión, ¿no? Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos, ¿qué ocurre? No tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar sadiquín, justos, sino ¿a quién? A los transgresores. Y sobre esa parte de lo justo alguna vez hablamos, sobre la mística, que hay personas que nacen, diríamos así, justos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que no hay justos. ¿Cuántos? Borrar uno con el texto. No justo ni en uno, no hay quien busque. Don Nelson, ¿cómo hace para determinar, no sé, el que está escribiendo o la persona que, para determinar que son pecadores? Todos eran judíos, ¿no? Entonces, No, ¿cómo hace para creo determinar que eran más que todos transgresores, gentiles, idólatras. O sea, no eran
Cuando dice para Practicantes de Torah. correcto, ajenos y lejanos a la Torah. Ah, Sí, personas que no tienen nada que ver con la ley. No, en absoluto. Puede haber sido griegos, no sé, de otra nacionalidad que no tiene nada que ver con nosotros. Romanos 3:10, busquemos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, ¿no? Listo. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a quién, a los justos, sino a los transgresores de la ley. Y los discípulos de Johanán, de Juan Bautista, jamás vi, y los de los fariseos, ¿qué hacían? Ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Johanán y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y eso les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Repito, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mientras que ellos estén con el esposo no ayunarán, pero cuando les sea quitado el esposo, ellos ayunarán, ¿cierto? Los fariseos y los Juan Bautista ayunaban. ¿Se acuerdan? Ustedes critican a Juan porque no come ni bebe, y critican al Hijo del Hombre porque come y bebe. Cuestiones teóricas, algo así. Pero vendrán días y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Santiago 9, 14 y 17, por favor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y eso les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno,
Vuelve y leo los 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Los discípulos De Juan de Juan y, los de los fariseos ayunaban. o sea que hay una diferencia. Sí. ¿Sí, no? Pues lo más seguro es que Juan Bautista, Yohanan Hamadbil, era que esenio, esenio, De de la escuela de los esenios, por eso él comía diferente. Langosta ¿Sí? y miel. Sí, y la historia, por ahí me estoy leyendo unos estudios viejísimos que compré por ahí. Los sacerdotes comían hasta de otra forma. Los que vienen después de ellas empezaron a cambiar también su forma de alimentación, a empalizar también su alimentación. ¿Por qué? Porque todo se estaba basando en lo que el sacerdote dejaba de comer. Entonces como que la creencia es, pues hagámoslo del sacerdote, no comamos lo que él tampoco come, cuando eso era estrictamente como para el sacerdote. Entonces por esa época empieza a decir, bueno, ahora restringamos mucho más lo que el sacerdote le edita y empezamos a alimentarnos o alimentos en una forma diferente. Unas escuelas empezaron con ese cuento. De eso creo que Yohanan Hamadbil puede hacer. Acuérdense que él comía, ¿qué era? Langostas, ¿sí o no? Y silvestre. O sea que más era un placer completo comiendo insectos, ¿sí o no? Los que son kosher. Miel, y vestía además, ¿qué forma? De una forma diferente, ¿cierto? ¿Por qué los esenios se cree que sí tenían el sacerdocio según Aarón? Sí, legítimo. Por eso él muere. Él muere y él cede el sacerdocio ¿a quién? A Yeshua. Y por eso Caifás muere. Muere porque rompió sus vestiduras. ¿Cierto? Porque él profanó sus vestiduras. Entonces no puede hacer un sacerdote de los macabeos, un sacerdote esenio que divagaba, entre comillas, divagaba por el desierto, y los fariseos. ¿Sí? Por eso había esa lucha de la posesión del sacerdocio. Sigamos entonces con Juan Bautista. Entonces dice, los discípulos de Yohanan, de Juan Bautista, Y lo de los fariseos ayunaban, ¿cierto? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué Ayunan los 2 veces a la discípulos, semana. ¿por qué los discípulos de Juan y lo de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué les preocupaba tanto eso? Entonces, Lucas 18, 12. vamos a buscar Lucas 18, 12. Gilel 18, 18, 12. 12. 12, sí, señor. Ah, 12. pero no, es que no encaja, tiene que ser. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. O sea que los fariseos tenían por costumbre ayunar 2 veces a la semana. Sí. Ellos tenían por tradición, más que porque la Torah dijera ayune 2 días de la semana. Sin embargo, a eso le dicen, venga, nosotros ayunamos, los fariseos y los de Juan Bautista, que son esenios, esos manes también ayunan, ¿y por qué los suyos no? ¿Sí? Sí. Y eso les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Empecemos con las palabras claves que empieza la enseñanza de Yeshua. ¿Cómo empieza? Nadie pone remiendo. No. ¿Acaso pueden los que están de bodas Eso. ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Acaso? ¿Pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Pues leer. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Sí.
Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, entonces él empieza con un paralelo sobre esposo, sobre bodas. Sobre bodas. Puede, ¿Acaso pueden los que están de bodas sí, ayunar mientras están con ellos el esposo? sí. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Sí. Nadie pone remiendo de Ahí paño empieza nuevo. otra cosa. Ujú. Él asegura que el esposo va a ser quitado. ¿Sí o no? Él les dice. Vienen los días en que el esposo Les será quitado. les será quitado. Eso es una promesa. O sea, el esposo, nadie puede ayunar mientras que... Pues yo no creo que en una luna de miel me ponga a ayunar. Que ahí Escucha. ya estaba preparando, estaba diciendo cuando ya él no estuviera. Exacto, sí. Pero pone Preparado. la paradoja en Ajá. ahí, si nadie puede, te escuchamos. Nadie puede. Nadie puede. No. ¿Acaso qué? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces en aquel tiempo sí que ayunar, ¿cierto? ¿Y qué pasará después? Entonces ahí hay un espacio, dice. Mientras que tienen al esposo, es ilógico que ellos se dediquen al ayuno. Entonces, ¿qué está determinando qué era el ayuno? Porque dice, mientras que tienen el esposo, ¿para qué ayunan? A ver, cámara lenta. Mientras que tienen el esposo, ¿para qué ayunan? Si tienen al esposo. Después dice, el esposo les será quitado, entonces ¿qué? Ayunarán. Porque estaba precisamente... Exacto. O sea, ¿qué me mencionaba además que podría ser el ayuno? Dentro de tal. Porque para mí era La enseñanza, comunión. Ajá. Como llamémoslo entre comillas, matrimonio, Ajá. unión, el conocer. Para eso se usaba dentro de las tantas un ayuno. El ayuno no, a nosotros nos enseñaron que era para torcerle la mano a Dios. ¿Sí? Mi esposo no es creyente, métase en un ayunito de 15 días. Decía, entonces, mientras que están con el esposo, mientras que están con el esposo, ahí me da un significado del ayuno. ¿Cuál es el ayuno entonces? Sí, yo sé que Isaías 51:8 dice el verdadero ayuno. Aquí Yeshua les está dando una interpretación del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Tener comunión con el esposo. Pues mientras que estén con el esposo. ¿Sí? ¿Para qué ayuno? Están con el esposo. Cuando está la ausencia del esposo, ¿qué hacen? Ayuno. ¿Para buscar comunión con quién? Pues con el esposo. Cuando viene el esposo, ¿para qué ayuno? Exacto. Dice, ahí viene una parte B, que es interesantísima. Mientras que ellas están en comunión con el ayuno, o sea, ese es el ayuno, la comunión. ¿Para qué ayuno? Llegarán los días en que será quitado el esposo. Me hizo acordar de un pasaje de Cantares. Te escuchamos, Betty. Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ahí empieza entonces otro cuento. ¿Por qué? Nadie pone... Remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Yo no sé mucho de costura, pero creo que le ponen un parche y creo que el parche va jalando la... Sí, claro. ¿sí? El hilo va dañando la...
rasgándolo donde te puso el pato. Lo va jalando, Se de va cierta jalando. forma. Lo va abriendo más. ¿Sí? ¿Funciona así? Sí, señor. Entonces, lee. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo Sí. y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Sí. Vuelve a leer nuevamente desde el remiendo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nosotros siempre hacemos esa maña de repetir y repetir, porque sabe que usted que repite encuentra algo. Sí, eso es lo que yo le decía a José. Sí, de día y de noche meditaréis en este libro. Cuando dice meditar, es repita Sí, no sentarse. y repita. Y Lea, vuelve y pues. repita. Y vuelve y repita. Y repita la misma palabrita. Ojalá, una palabrita en especial. Repita. Desayuno, almuerzo y comida. Repite. Y ahí el creador le abre. Eso es meditar. Por eso nosotros leemos un texto, dele, y vuelve y lea. Porque si usted se da cuenta, cada vez que lo leo van contando algo. O el tono. Porque uno tiene que leer un tono de la conversación. A veces se pierde el tono. Se pierde la secuencia, se pierde el contexto, se pierde el contexto histórico, geográfico, todo. Entonces nosotros repite. Bueno, entonces, escuchamos lo del famoso Remiendo. correcto, Marita. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué opinan que es un odre? No así. Empecemos por eso. No, yo no pienso así. Bueno, busquen realmente un odre. No, si no echen cuerpo. En cuero. No. Busquen en Wikipedia, Google y les dan un tratado de un odre. ¿A qué se trata? ¿En qué piel se haría? ¿Cómo es eso? Estado de cueros. ¿Qué dice? ¿Ya encontraron? Recipiente hecho generalmente de cuero. De cuero de cabra o oveja. Ah, ya sé cuál es. Algunas veces con cuero de buey o de camello. Sí. ¿Sigo diciendo? Sigue, por favor. Se hacía curtiendo y cosiendo la piel y cerrándole las partes que cubrían las patas. Esto se dejaba abierto al extremo del pescuezo para introducir o vaciar el líquido. Se llevaba al hombro para facilitar, vaciar o tomar o vender el contenido del odre. Entonces, mire, un odre, generalmente el odre viejo, ahí no dice funcionalidad del odre viejo, pero yo busqué por ahí alguna vez. Y el odre viejo no tiene la capacidad de sostener lo que produce el vino, la fermentación. Eso produce un vapor, ¿cierto? Y ese vapor, si mal no estoy mal, el odre viejo no lo aguanta, entonces lo empieza. Si usted pone vino ahí a fermentar y el odre está muy viejo, pues lo va a romper. Pero estoy diciendo lo más coloquial posible porque no me acuerdo en ese momento exactamente con los odres. Me da mucha curiosidad porque siempre, bueno, porque él coloca esa parábola del odre. Y lo bueno es que dice que lo hace en piel, algo muy de nosotros, cordero, ¿cierto? Entonces dice, nadie pone vino nuevo en odre viejo, porque el odre viejo no sostiene ese proceso químico. Léelo. Nadie echa vino nuevo en Sí. odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El odre vino, el vino nuevo rompe el odre viejo. viejo, sí. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿El qué? El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué creen ustedes que puede hacer el vino nuevo? ¿Y qué creen ustedes que puede hacer el odre nuevo? Vamos a leer lo mismo en Gilel 5:33-39. Lucas. Sí, Lucas, gracias. ¿Y el de Lucas? Sí, Lucas, señora, sí, sí, señora, señora. 5:30. Entonces ellos le dijeron, Ajá. Léelo.
Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Vuelve a leer lo último, por favor. El 38. ¿Cuál? 38 y 39. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué puede hacer un odre? Conservar. Y eso aquí está hablando en el contexto. El ayuno, ¿cierto? La comunión con el esposo, ¿cierto? Mi comunión con el Creador. Mi comunión con el Creador. ¿Cómo puede ser si yo voy a hacerlo a nivel, bueno, en este punto, si yo tengo una doctrina que a mí me enseñaron, que puede ser una falacia? Ustedes no han notado que cuando uno sale esa doctrina, que fue una falacia, que uno la corrobora, ¿cierto? Que fue una falacia. ¿Ustedes qué han sentido cuando eso sale de uno? Cuando dice: esto que yo aprendí, lo aprendí mal. Y yo todavía lo sigo haciendo, porque hay cosas que aprendí mal y todavía pues las estoy rectificando. ¿Qué ocurre? Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque se rompe y se riega el vino, se desperdicia, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo recojo mucha información, pero si realmente no es reevaluado como la esencia? ¿Qué pasaría si nos sentáramos aquí, chava, y yo sigo creyendo, por ejemplo, en la Trinidad? O si yo me siento aquí, chava, y yo sigo creyendo que es el domingo a la terca, ¿sí? Porque es a lo terco que es el domingo. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la enseñanza que usted está, o que acaba de decir, está dando? ¿Se echa qué? A perder. Se pierde, no se retiene. Se puede tomar como una información meramente ni siquiera teológica, sino como una información para entender o intelectual, llamémoslo así. Si yo no voy desocupando, si yo no hago de mí el recipiente o una parte nueva, pues toda la enseñanza se va a perder. Ese es un aspecto. Otro aspecto puede ser la cuestión del pacto. ¿Sí? La renovación del concepto de qué? Del pacto. El pacto es el que nos produce, el entender el nuevo pacto, que no es tan nuevo sino renovar el viejo, porque realmente no se va a hacer algo nuevo. Es la renovación del pacto. No sé, cuando a veces decimos mal el nuevo pacto, estaremos diciendo que como que el otro baila, o sea, estamos haciendo algo nuevo y con nueva gente, como que los manes antiguos, lo siento, y no funciona así, porque los manes antiguos son parte de ese pacto también. Lo que estamos es renovando el pacto, no haciendo un pacto nuevo. Aunque realmente no es que cambie como tal el pacto, correcto, ¿sí? Sino es que lo vuelve a revalidar con nosotros. Y lo tiene que dice, perdón, don Nelson, porque en el pasaje que estamos viendo dice efectivamente que es: y este es mi pacto, ¿sí? Que ustedes serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y dice, no, lo llama nuevo pacto. Y no dice que haremos un nuevo pacto. No dice que haremos un nuevo, como invitado para que su merced decide, o ¿qué opina su merced si hacemos el nuevo pacto? No, he aquí, hago un nuevo pacto.
hago un nuevo, no está invitando, o le está diciendo, venga Israel, ¿qué le parece si tú y yo hacemos un nuevo pacto? Entonces diría, hagamos un nuevo pacto, eso, pasemos por las buenas, ¿me entiendes? Llamemos a un abogado y que nos haga otra acta, yo no sé, he aquí hago un nuevo pacto, dice, porque invalidaron ¿qué cosa? Mi pacto, no dice el pacto. ¿Y por qué dice mi pacto? Mi pacto. Mi pacto, ¿y sabe por qué dice mi pacto? Correcto, porque él pasó por mitad de Abraham y durmió a Abraham. Por eso digo, yo mismo pago. Sí, porque si fuera de nosotros, pero no pagamos, Baila. ¿cómo? Sí, tiene que buscar por obligación otra nación. ¿Por qué? Porque él estableció mi pacto. Yo hago aquí hago un nuevo pacto. Yo, no ustedes. Él no me pide la certificación de que, ¿será que lo podemos hacer los dos? No, hago un nuevo pacto. El pacto proviene de quién? Del creador. Hermano, entonces aquí vamos. Los odres viejos y el vino nuevo. El vino nuevo va con odre nuevo. ¿Sí o no? Ok. Dice que si no, te echa a perder si yo hago el contrario. ¿Vale? Sí, ya te. Seguimos con la otra. Listo, sigamos. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Uy, así que es espectacular esa enseñanza. Entonces, Mejor dicho, ¿cómo es que es? Yo me ubico. 23, Gracias, hermano. ¿Dónde está Michael Libro? Marcos, Listo. Marcos ¿Qué dice? 3. ¿Sí? Sí. Uy, este es de marca mayor. 3:23 Sí. o 2:23. 2:23. 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, y al pasar él por los sembrados un día de reposo, Sí. sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Sí. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: No, esta es una respuesta monumental. ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Elohim, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, Tenaz. de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vale, entonces aquí hay como unos 10 conceptos fuertes, tenaces para la cuestión del Shabbat, para la cuestión que habla en contra del Shabbat. Porque si alguna lo leyeron en alguna congregación, con esto dirá que Yeshua abolió el Shabbat o infringió el Shabbat. Y ni lo uno ni lo otro. Está explicando una de las órdenes del Shabbat. Ya queda. Bueno, entonces, ¿qué hay tarea?